Douglas, Juan Carlos, gracias por participar en esta entrevista, en esta semana, para analizar el censo de población que comienza la próxima semana. Primero, ¿a qué atribuye este intervalo de tiempo tan prolongado entre el último censo de 2005 y este ahora en 2024? Son 19 años, de los cuales 18 han transcurrido en los 3 periodos de gobierno consecutivos de Daniel Ortega. La respuesta a grandes rasgos no sería otra más que la incompetencia, es decir, ellos tuvieron suficiente tiempo de llegar al poder de 2007 al 2015 de hacer el primer censo cuando era la fecha estipulada, pero las prioridades nunca han sido las políticas públicas serias, de la cual hacer un censo es una parte que se tiene que hacer de cajón. El otro punto es que en esos tiempos también, 2015, estaban preocupados más por el tema electoral del 2016, luego la otra excusa es en el 2018, toda la hecatombe que ha vivido el país por la crisis política y el COVID. Entonces ha habido un sinnúmero de factores, pero que no deberían de por qué ser excusa. Es decir, tiempo han tenido de sobra. ¿Qué importancia tiene para el país contar con un censo de población y vivienda actualizado para el diseño de las políticas públicas de gobierno y la evaluación del impacto de las políticas? Los censos son claves para poder estimar la población y a partir de esas estimaciones poder definir políticas sociales, políticas públicas, poder definir incluso cálculos en términos de tasas impositivas, distribuciones geográficas, ordenamiento geográfico. Incluso hay, a partir del censo, en algunos países se hace una distribución de concejales, diputaciones o una reorganización de la geografía. Eso también plantea un cambio en las estadísticas nacionales de las cuentas nacionales. Por tanto, contar con estadísticas actualizadas permite tener un dato de cómo está el país en la fotografía macroeconómica, políticas sociales, políticas públicas y geografía política. Bajo la dictadura de Daniel Ortega se han eliminado todos los centros de análisis independientes para recabar información sobre indicadores socioeconómicos, las encuestas de pobreza, salud o educación. ¿Qué nivel de credibilidad existe hoy en el Sistema Nacional de Estadísticas Nacionales, en los indicadores socioeconómicos y en los propios censos? La credibilidad siempre es cuestionada. Aunque digan la verdad, pues es difícil creerle la verdad a un régimen como el que ha mentido cometiendo crímenes de lesa humanidad y todo lo que ya sabemos. Pero en ese caso el tema demográfico es más difícil realmente maquillar cifras o tratar de manipularlos, porque cuando esas bases de datos se liberen, además que esa información en teoría tendría que ser también de una u otra manera auditada por la CEPAL, por el CELADE, por el Fondo de Naciones Unidas para la Población. Entonces yo creo que el régimen se arriesgaría mucho a tratar de manipular esa información, pero yo creo que la sombra de la desconfianza, la sombra pues, de la no credibilidad que ellos tienen, siempre va a estar encima. Lo que va a tocar es analizar esos datos cuando ellos los liberen, si es que los liberan, porque yo creo que hay que también, un dato que me llamó la atención, es que es el primer censo que se hace con fondos propios, es decir, que no es un censo que tiene financiamiento del Fondo de Naciones Unidas para la Población. El del 2005 también fue financiado por donación japonesa. Entonces, eso puede ser un factor que impida o que la dictadura se vea obligada a liberar la información, y lo que va a ser más difícil que pueda ser auditable. Pero yo creo que hacer un censo sin una base de datos disponible que la gente que se pueda analizar perdería todo el sentido, inclusive el que ellos han promovido. ¿Hay alguna estimación, alguna proyección que se puede prever sobre el resultado de este censo y la población de acuerdo pues, al último censo que se hizo en 2005? Según CELADE, que hace proyecciones en base al anterior censo, en teoría este año nosotros tendríamos que tener 7.14 millones de nicaragüenses. Sin embargo, esas son proyecciones en base a un censo que se hizo hace 19 años y cada año se le suma un margen de error. El Banco Central el año pasado hizo un precenso en la que dice que hay más o menos 1.6 millones de hogares en Nicaragua, y cada hogar tiene como 4.3 personas por vivienda, y ellos más o menos estiman que podrían dar por 6.8, es decir, un diferencial de más o menos 300,000 personas entre ambos. Sin embargo, hay otros datos que para mí son los que deberíamos de analizar, que es el tema de migración. No sabemos realmente cuántos han salido. Muchas personas hablan de entre 700,000, 800,000, casi el 10% de la población. Pero eso es bien difícil medirlo porque hay personas que se fueron a Costa Rica, después se fueron a Estados Unidos, se fueron a España, han regresado. Entonces, cuando miramos la brecha de lo que dice el Banco Central que debería de ser las proyecciones iniciales de CELADE, esta de 7.14, y lo que termine dando el censo, ahí es donde creo que se va a tener que hacer el análisis duro. Juan Carlos, el próximo martes estos 8.700 empadronadores
que han sido contratados por el INIDE van a visitar todos los hogares nicaragüenses para hacer esta gran encuesta gubernamental que es el censo. ¿Hay algún factor de desconfianza en la población por el hecho de que Nicaragua vive bajo un estado policial y un sistema de espionaje? La desconfianza está tanto en la población como en los organismos internacionales que en otros momentos han apoyado los censos. Este es el primero, como decía, que está financiado propio, incluso en convenio del Banco Central. No hay una calidad técnica requerida, por lo menos los censos tienen que planificarse al menos 3 años antes, si no 5 en otros países. Y esto en menos de 8 meses están elaborando ya un censo con cartografía y todo. Entonces ya técnicamente hay serios problemas. Los datos, no, aunque se publiquen, no van a pasar por un análisis exhaustivo sobre la calidad del censo, como sucedió en 2005, que tuvo que ver incluso una auditoría por un problema de boletas que hubo de robo en la bodega del líder. En este caso, nadie va a tener capacidad para entrar. Incluso desde 2010, el Fondo de Población y otros organismos de cooperación han ofrecido apoyo técnico y presupuestario para hacer el censo y han hecho oídos sordos. En esta ocasión ahora lo hacen solos. ¿Qué implica solo? Van a manejar su propia metodología, su propia cartografía, su propia recabación de información y su propia manipulación de la información. Entonces, técnicamente hay serios problemas para la credibilidad, la calidad de la información que vayan a recabar y de lo que vayan a generar como resultado. Y la población igual. Ahí hablaba con gente alrededor del anuncio y casi todos en distintos lugares, incluso gente que no me conocía, la entrevistaba, me decían que o van a tratar de no responder, de no atender el llamado a la puerta, o dar datos que no evidencien sus condiciones, porque también el temor es el uso de los datos. Los datos pueden estar utilizados tanto para cuantificaciones nacionales como para saber a quién poder cobrarles más en los impuestos. Entonces la gente también tiene ese temor. Entonces la calidad técnica, la preparación y la calidad de la información por la negación y la duda que tiene la población, ya este censo tiene serios problemas. El tema de la sobremortalidad, con el tema de los fallecimientos por COVID. Recordemos que investigaciones en The Lancet, también la OMS habló que en Nicaragua había una sobremortalidad entre 12.000 y 16.000, que era una de las más altas del mundo. Es decir, por cada muerto que reportaba el régimen se podía multiplicar por entre 40 o 50. Entonces eso te dice la poca credibilidad que tienen en algo tan básico como fueron las defunciones por COVID. Eso va a impactar cuál va a ser el número de población que va a arrojar este censo. ¿Quiénes son estos empadronadores que ha contratado el INIDE para hacer el censo? ¿Son profesionales con experiencia en esta materia? Tampoco se ha publicado y no se conoce cuál es el cuestionario del censo, excepto algunas preguntas muy puntuales. Yo recuerdo que hace como 3-4 meses hubo un problema porque había la crisis de que no terminaban de reclutar a los casi 8.000 personas que van a ser empadronadores, porque en general son como 9.000 trabajadores los que van a necesitar los empadronadores, que el único requisito pues es que sean mayor de edad, que sepan leer y escribir, que puedan manipular tablets, porque ese es el otro factor novedoso en este censo, no es una boleta, sino que va a ser digital. Y eso, en teoría, eso está ahorrando, por eso es que este censo vale muchísimo menos que lo del 2005 y tiene un sinnúmero de virtudes, pues hacerlo de manera digital. Entonces ese es el principal requisito. Les costó reclutarlo, lo cual es paradójico porque en un país donde está con un desempleo altísimo, que las personas no quieran trabajar o que no acudan a una oportunidad como esa cuando antes era todo lo contrario. En el 2005 uno revisa la prensa de esos años y va a decir que realmente la gente hacía fila para poder ser encuestador. Entonces la sospecha que tiene la gente, pero como siempre digo, siempre hay un manto de sospecha en este régimen, es que muchas de estas personas son militantes, son personas que no tienen ningún requisito, que no tienen ningún tipo de experiencia y que han sido reclutados en la alcaldía con un criterio sobre todo político. Entre las pocas preguntas que se conoce que se van a formular y que están en ese cuestionario, hay una sobre cómo en las casas se maneja la basura y hay otra sobre si tienen familiares en el extranjero y si reciben remesas del exterior. ¿Qué elementos nuevos puede originarse de estas respuestas sobre la migración, sobre las remesas y sobre todo sobre su distribución en los municipios? Lo que eso debería reflejar es un poco el peso que tiene la remesa en la economía y consumo de la población y lo que eso significa en términos de los gastos en la población y lo que puede significar en el tema de impuestos. Pero además poder tener una base de cálculo que permita bajar la PEA en términos de las cuentas nacionales y a partir de eso poder incluso
podrían ellos manipular la estadística alrededor de la población en ocupación. Esta vez nadie sabe de la boleta. Y preguntas como esa, más bien salta la duda del uso, si para manipular las estadísticas nacionales y poder establecer una imagen de eficiencia, que es lo que urgentemente requieren ellos, y que esa puede ser tanto para campaña interna como para gestión de recursos ante organismos internacionales en términos de préstamo. La migración va a ser un tema importante de cómo lo van a reflejar, según estas preguntas, y el manejo de la remesa como parte del gasto y consumo de la población. Mencionaste antes el tema de la sobremortalidad y la opacidad de la información durante la pandemia de la COVID-19, pero ¿qué es lo que se puede esperar que nos ofrezca este censo? Para mí tienen un dilema, pues, porque como planteabas, es bastante difícil en temas estadísticos maquillar cifras y sobre todo en temas demográficos. Entonces, para mí lo que hay que ver son esos diferenciales de población. Es decir, lo que dice el precenso del Banco Central, lo que dijeron las estimaciones de CELADE y lo que termine resultando. ¿Y cuál va a ser la explicación? Porque yo sí creo de que si nos terminamos dando cuenta que hay 800.000 personas menos, 300.000, 400.000, ¿qué explicación puede dar el régimen? Que la gente se está yendo, que la gente está votando con los pies. Es decir, ese dato políticamente va a tener un impacto brutal, que en las estadísticas mismas del régimen queda demostrado que la gente no ha tenido otra opción que irse, cuando ellos han dicho que están generando empleo, que están generando prosperidad. Entonces yo creo que ese es uno de los principales factores. Y ese diferencial no solo se explica, como decía, sobre todo por un tema de migración, pero también el tema de la sobremortalidad, es decir, 16.000 personas fallecidas en el contexto de la crisis del COVID, pero yo lo destacaba sobre todo porque ni en ese momento quisieron decir la verdad y trataron de ocultar ese dato que se termina descubriendo, porque es difícil mentir con ese tipo de estadísticas. Yo no me imagino que pueda pasar con el censo, lo cual es bastante lamentable, pues, porque el país urge, al país necesita tener ese tipo de datos y siempre se han hecho, pues inclusive en las peores dictaduras hacen censo, tienen como mínimo esa eficiencia. Este régimen ni eso ha tenido, pues decir, un retraso de 19 años es brutal. Además del censo de población y vivienda, hay otro censo, el censo agropecuario que se realizará este año. ¿Cuál es la información más importante o los indicadores más relevantes y la utilidad que se puede obtener de ese instrumento? Básicamente la importancia de poder identificar el manejo de uso de los suelos, el inventario en términos de agropecuario, los tipos y producciones que se están generando, la propiedad en términos de áreas productivas. Todo eso también tiene una clave importancia para poder generar políticas de financiamiento en países normales, no en dictadura como en Nicaragua, para atender temas de reforestación o expansión de la frontera agrícola. Pero en nuestro país el punto es cómo van a mostrar datos que evidencien una expansión de la frontera agrícola cuando son ellos los que incitan a los colonos a poder abrir y entrar incluso en reservas biológicas. En este caso, el tema de los datos, creo que cuando caiga la dictadura y cuando reconstruyamos Nicaragua, va a requerirse hacer un nuevo censo de población, agropecuario, de vivienda, porque los datos que podamos tener ahora carecerían de total fidelidad y de credibilidad. Pues el otro dato importante creo también tiene que ver con el tema de la concentración de la tierra, es decir, la propiedad según explotaciones agropecuarias, porque nos podríamos dar cuenta lo que intuimos, es decir, que hay personas que han perdido sus propiedades, sea porque han sido desplazadas, sea porque han entrado en crisis económica, y que hay grupos, sobre todo de poder económico vinculados al régimen y el mismo régimen en sí, que han acumulado esta tierra. Creo que eso es uno de los datos que más nos tiene que llamar la atención con el censo agropecuario, si es que lo llegan a reflejar. Si no lo reflejan, yo creo que creo que es lo que mucha gente piensa, sobre todo los que somos más críticos de este régimen. Por eso la necesidad también de en un futuro volver a hacer levantamiento de datos. También quería mencionar de que ya se está piloteando el censo. Es decir, esta semana comenzaron a pilotear el censo porque estaban en capacitaciones, empieza a partir de mayo, y lo que cuentan las personas es que están piloteando, andan haciendo las encuestas, pero también anda la policía y los secretarios políticos en cercanía a los que están levantando los datos, lo cual hace que la gente esté más intimidada, pero también
régimen le beneficia porque está obligando a que las personas contesten, porque el gran temor de ellos es que la gente no les abriera las puertas y que no atendiera a sus encuestadores, a sus empadronadores. Pero una encuesta que se realiza acompañada de policía, pues eso no es un censo, eso no es un instrumento profesional. Estamos claros, pero yo creo que ellos prefieren asumir ese costo que pagar el costo de que la gente no les abra las puertas y que no les conteste, que no atienda el instrumento. Entonces ellos, entre que haya un gran sinnúmero de personas que no contestan a su censo, a que lo contesten porque tienen miedo, porque detrás de ellos anda todo el aparataje de represión, eligen lo segundo.